Buenas tardes a todos. Bueno, como esto es una reunión bastante informal y los que me conocéis ya sabéis que yo soy muy informal, vamos a empezar cambiando un poquito las normas del juego, ¿no? Venimos un poquito a hablar sobre la ortopedia infantil. Yo estoy encantada de que grandes popes, como decimos nosotros, nos hagan el favor de venir a contaros cómo es el día a día de una consulta de ortopedia infantil. Ellos están acostumbrados a hacer todo tipo de osteotomías pélvicas, femorales, todo lo que se os pueda ocurrir, pero lo que van a hacer es contaros el día a día de lo que es una consulta de ortopedia infantil, que se separa mucho de lo que son esos grandes quirófanos que hacen ellos, ¿vale? Entonces, de lo que se trata en esta charla es un poquito de que veáis y que salgáis con la idea de lo que es necesario que un traumatólogo de mayores, de adultos, sepa hacer, y sobre todo de ortopedia infantil, y sobre todo saber cuándo no hacer y derivar. Eso es muy importante, ¿vale? Hasta dónde podemos llegar y dónde tenemos que derivar a alguien que sepa muchísimo más que nosotros. Me pedía el doctor Caeiro que quería hablar un momentito y contaros un par de cosas, entonces, por favor, que acuda a hablar con nosotros ahora mismo. Nada, hola, buenas tardes a todos. Yo muy rápido, al fin y al cabo soy un invitado, digamos, totalmente externo al grupo de ortopedia infantil, de ortopedia pediátrica de la Sabacot, que lo constituís todos vosotros. Yo sencillamente daros las gracias como anfitrión Santiago de Compostela, pero con independencia de ello y con la alegría de poder saludar a Alejandro, a Pedro, a un montón de gente conocida y querida. Yo quería solamente contaros algunas cosillas desde el punto de vista de lo que supone todas estas consultas frecuentes en ortopedia infantil para un hospital terciario como el nuestro, que a lo mejor es reproducible pues en Lugo, en Coruña, etcétera, etcétera, pero que sí quería compartir un poquito con vosotros. Nosotros entramos en jefatura de servicio en el año 2015, y en ese momento decidimos dividirnos por unidades funcionales y una de ellas era la de ortopedia infantil. Entonces lo que hicimos fue analizar un poquito la demanda que podía tener cada una de estas unidades y nos encontramos que básicamente para ortopedia infantil la lista de espera había sido muy constante en esos últimos años, pero sin embargo las consultas por patología terriblemente frecuente de pediátrica pues habían incrementado muchísimo en los últimos años. Entonces eso nos hizo pensar qué estructura teníamos que darle a esa unidad de ortopedia infantil. En aquel momento, en ese mismo año, o al año siguiente como mucho, salió publicado, que a lo mejor Pedro los controla, un artículo en Anales de Pediatría que firmaba Castellote, si mal no recuerdo el autor, en el que analizaba para el Hospital de la Paz las derivaciones que se habían producido en los últimos años en relación con ortopedia infantil. Y analizaban para ello 415 chavales menores de 15 años y las causas de derivación desde atención primaria, pediatría de atención primaria, hasta el área sanitaria de La Paz. Y básicamente encontraban, bueno, una serie de procesos muy siempre repetitivos que constituían el grandísimo volumen de esta derivación. El primero era el dolor musculoesquelético en general, era la primera derivación. Después, alteraciones de la columna vertebral, deformidades de los pies, deformidades de miembro inferior, displasia de desarrollo de la cadera, pero con mucho ese contexto general de dolor musculoesquelético era el que producía, en dolor musculoesquelético en niños, era el que producía la mayor cantidad de derivaciones. Entonces a ellos también les hacía pensar, ¿no?, que realmente si esas derivaciones eran concordantes con lo que ellos estaban viendo en clínica y tenían significancia patológica o no tenían significancia patológica. Y en ese mismo artículo encuentran que de ese gran volumen de derivaciones, prácticamente el 40 y tantos por ciento, 42 si mal no recuerdo, no tenían ningún tipo de patología en ortopedia infantil, con lo cual venían a la consulta de derivación y se volvían a ir para casa. Y el 17% tenía alguna patología menor, que solo significaba pues esa
valoración en la consulta, tranquilizar un poco a los padres, etcétera, etcétera, y remitir una leve nota al pediatra de atención primaria para, digamos, indicarle más o menos qué cosas hacer con esa patología. Entonces, si sumábamos ese 42 a ese 17%, tenían prácticamente para el área sanitaria de La Paz, que no sé qué número de habitantes tiene, menores de 15 años, pero tenían prácticamente un 60% de la patología que no precisaba atención y seguimiento en las consultas de Cotín. Entonces, nosotros cuando... y otra de las conclusiones que sacaban era, obviamente, si eso es así, la necesidad de dar una mejor formación a los pediatras de atención primaria, a los médicos de atención primaria que hacían las derivaciones, y secundariamente se planteaban también, y me parece muy buena apreciación, a los residentes de pediatría. Yo no soy en vuestros hospitales, pero a día de hoy los residentes de pediatría no rotan con nosotros y hasta donde yo sé no está contemplada en las rotaciones de pediatría una rotación específica por patología del aparato locomotor en servicios de cirugía ortopédica, con lo cual es una de las cosas que hay que pensar. Entonces, a nosotros también esta situación y el análisis de estas derivaciones lo que nos hizo es pensar cómo, si teníamos que enfrentarnos con un 60% de la patología, que realmente era verlos y no tener nada, o verlos una primera vez y dar unas pequeñas sugerencias, pues la posibilidad de intentar estructurar esta atención de estas patologías más frecuentes en ortopedia infantil a través de consulta. Y así lo hicimos, con la ayuda de Felipe en su momento y de Jesús Pino, que hoy no está por aquí. Básicamente estructuramos esa derivación. Y os quiero dar unos datos, que son los datos que he traído del año pasado, del 2024, en relación con ese manejo en consulta. Nosotros hemos abierto consulta, cualquier pediatra de atención primaria puede derivar en e-consulta a sus pacientes. Y hemos visto, si mal no recuerdo, 1097, no me acuerdo exactamente del número, consultas en el año 24. Y de esas 1097, 400 y pico, no llega a un 44% de esas consultas, han motivado una consulta presencial en Cotín. Con lo cual volvemos a esa relación porcentual de 50 y muchos por ciento se resuelve esta patología sencillamente con tener que esos médicos de atención primaria y pediatras de atención primaria se encuentren arropados por profesionales como vosotros en las dudas que puedan tener sin necesidad de derivar a los hospitales este tipo de pacientes con las sobrecargas que significan en consultas. Y este dato que yo creo que puede ser interesante desde el punto de vista de gestión, pues lo han visto otras comunidades autónomas. Y en este sentido, solo quería compartir con vosotros, después os lo dejo por ahí, este documento, que es un documento del Gobierno canario, que es una guía de derivación. Laura, si quieres te lo paso ya. Que es una guía de derivación de las patologías más frecuentes ortopédicas y traumatológicas desde atención primaria a atención especializada, ortopedia infantil en este caso, y que tiene el consenso de la Sociedad Canaria de Cirugía Ortopédica y Traumatología y la Canaria de Pediatría. Y yo creo que es muy bueno hacer este tipo de guías de forma consensuada, porque no solamente desde el punto de vista de gestión va a minimizar el número de derivaciones y optimizar, por tanto, las que realmente tenemos que ver, sino porque le da a los profesionales de primaria esa seguridad de tener claro qué y cómo derivar ese tipo de patologías. Y eso es lo que quería transmitiros, sencillamente invitaros a seguir con el tema de la formación, no solo intrínsecamente vuestro, sino intentar extrapolar esta formación a los médicos de atención primaria, a los pediatras de atención primaria, a través de la propia Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía Ortopédica o de los colegios médicos o como vosotros lo consideréis, pero creo que esa capacidad de transmisión de información la tenemos que seguir haciendo. Y por otro lado, si lo consideráis, que yo creo que la SOGACOT lo va a arropar perfectamente, pues es elaborar guías de ese estilo que yo creo que pueden ser de utilidad. Nada más, muchas gracias, bienvenidos y espero que las jornadas sean de vuestro agrado. Venga.
Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas. Yo pensé que iba a ser buena idea traer un jefe aquí, pero ya veo que es mala idea porque ya nos dio trabajo. Ya le hemos liado. Esto, no, lo del ECOT, por complementar el tema del ECOT, no sé si le llamáis ECOT en todas partes, tampoco sé si le llamáis COTIN en todas partes, esto de la consulta a los niños. No decís COTIN, nosotros en Santiago decimos COTIN. Bueno, es eso. Un chismorreo. Lo de ECOT es bueno, hay una parte del ECOT muy interesante que es la priorización, pero hay que andar rápidos con las citas. O sea que los pediatras están intranquilos, ¿no? Lo que decía de sentirse acompañados, se sienten acompañados, pero si les resuelves el tema rápido. Aunque sea una cosa que no haya que ver, ellos agradecen que le digas rápido, esto no hace falta que lo vea. Si vais rápidos con eso, funciona. Si tenéis una ECOT ahí y la tenéis ahí eternizada, pues entonces tendréis que verlos a todos. Entonces ya no vale la pena montar la ECOT, no la montéis en ese aspecto. Y el otro tema, lo de los resis de pediatría, no sé si en todas partes es así. En general, en pediatría, hablo de la pediatría hospitalaria, claro, es diferente. La pediatría hospitalaria agradece mucho las visitas en las plantas y todas estas cosas. Los residentes, cuando menos en nuestro hospital, bueno, sí tienen un pase de visita en la planta de pediatría bastante discontinuo. Está más en manos de la gente de la unidad. Es interesante de vez en cuando por mejorar la relación entre colegas. Os recomiendo el pase de visita en pediatría, son poquitos casos. No son muchos casos. Hombre, hay hospitales donde sí, efectivamente, no, Coruña, por ejemplo, que tenéis una hospitalización muy distinta, ya es otro tema, ¿no? Pero en unidades donde somos miscelánea, que no nos dedicamos 100% a la pediatría, como en mi caso, está bien tener una relación más directa con los pediatras. Y bueno, y nada más. Y bueno, ahora tenéis el esquema del curso. Son 2 mesas con un descansillo entre la mitad para no saturar demasiado y veis ahí los temas. Se pretende, Manuel es un experto en la cuestión, lo hizo con toda su buena intención. Entendemos que estos son los temas prioritarios. Hacernos saber si efectivamente tenéis otras inquietudes, otros temas que no estén en este papel, porque así en próximas ediciones podremos mejorar. Y nada más, damos entrada ya al bloque, porque si no nos acumulamos. Vale, muchas gracias.